Hola, en este vídeo veremos cómo configurar SonicWall Cloud Secure Edge para dar acceso a un escritorio remoto por RDP. Vamos a ello. Una vez hemos iniciado la sesión en MySonicWall y accedido a Cloud Secure Edge, navegaremos al menú Private Access y ahí Infraestructura. Seleccionaremos la plantilla RDP Service, daremos un nombre al servicio, una descripción que verán los usuarios y seleccionaremos un icono. Después hay que seleccionar el clúster, Global Edge es el que tenemos que usar, esto está gestionado centralmente, no tenemos opción y nos aparecerán los conectores, en este caso solo tengo uno disponible. El siguiente paso es seleccionar el Service Domain Name, que es el host al que Banyan Proxy hará la primera conexión con MTLS o TLS mutuo. Luego ponemos la dirección IP del host real y el puerto al que va a conectar. El siguiente paso es asignarle una política de acceso. Yo voy a seleccionar la política donde todo el mundo con nivel de autenticado alto y medio, nivel de confianza alto y medio tiene acceso. Hacemos login con la aplicación CSE y vemos que una vez que nos hemos logueado, si traemos otra vez la aplicación, en Servicios Infraestructura nos aparece Cliente 3. Podemos hacer clic en el botón de conectar, vemos que hay un puerto 19610 y que nos ha guardado un acceso directo. En este caso he seleccionado que lo guarde en el escritorio. Si arranco este acceso directo, vemos que se establece una conexión a la IP 127.0.0.1 al puerto 1961. Esta es la conexión que se hace con el proxy inverso y vemos que efectivamente la conexión se establece al escritorio y ya tenemos acceso y podemos comenzar a trabajar. Esto podría ser todo, pero vamos a hacerlo un poco más fácil para el usuario. Tenemos la posibilidad de que el usuario no tenga que hacer clic en el icono de conectar y que sea la aplicación la que conecte automáticamente. Es importante saber que esta configuración se evalúa solo durante el registro del dispositivo. Así es que marcamos este checkbox y en la parte de abajo vamos a escribir también el puerto que va a utilizar para, por ejemplo, preparar los accesos directos a los usuarios sin que sean conscientes de que esto está pasando. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar de organización para desregistrar este dispositivo. Así es que me voy a conectar a cualquier otra organización y voy a borrar, en este caso Sonic SpainNet. Confirmamos que queremos borrarla y después de que la aplicación la haya borrado vamos a volver a agregarla, para lo que necesitamos nuestro código de invitación, en este caso también Sonic SpainNet. Hacemos clic en continuar, el sistema nos pide que nos autenticamos de nuevo. Y una vez que estamos autenticados, vamos a buscar la aplicación y vemos que sin haber hecho nada el cliente 3 está conectado y que el puerto se ha fijado en el 19610. Esto quiere decir que el usuario solo tendría que utilizar el acceso directo, es guardado en su escritorio o donde fuera, y no tendría que utilizar la aplicación CSE para absolutamente nada, ya que esa conexión estaría establecida en el momento en el que hubiese hecho el login. De esta manera tan sencilla simplificamos un poco la vida a los usuarios. Y esto es todo lo que tenía o quería enseñaros hoy. Espero que os sea de mucha utilidad. Como siempre podéis escribir vuestras dudas en los comentarios o contactar con nosotros directamente contactando con vuestro equipo de ventas. Un saludo.